Estamos compartiendo su programa Cartas sobre la Mesa y a continuación vamos al análisis del siguiente tema. Parque Nacional Madidi. Y para este tema nos acompaña en esta noche el doctor Alfredo Fuentes, de profesión biólogo. Reiteramos, Parque Nacional Madidi. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. Agradecemos la presencia de nuestro distinguido invitado. En la víspera estuvimos hablando parcialmente de Madidi, en realidad de Tariquía, Madidi y lo que está sucediendo con los incendios en nuestro país. Y hoy quisimos conocer una otra faceta del Madidi, porque mucho se habla de él, pero claro, es bueno ir recordando cuáles son las potencialidades, cuáles son sus características de este importante parque en nuestro país y además, ¿por qué es tan importante? Así es que muchísimas gracias. ¿Por qué es importante el Parque Madidi? Por muchas razones. En primera instancia, porque el Parque Madidi es un coloso de la conservación a nivel, no solo a nivel nacional, ¿no? Sino a nivel internacional. De hecho, este valor para la conservación por la enorme diversidad que resguarda ya fue reconocido a nivel internacional. Hace poco, precisamente, una organización de conservación internacional dio una donación por 15 años para la gestión del área protegida. O sea, es de relevancia global. Y esto se debe principalmente a que el Parque Madidi, al tener una extensión gigante, por decirlo de una manera, es como una síntesis de todos los ecosistemas que hay en Bolivia, y esto hace que resguarde más de la mitad de todas las especies de plantas, por lo menos a nivel nacional, ¿no? Y el buen estado de conservación, y además presta muchos servicios ambientales, y además hay naciones indígenas que están protegidas dentro del Parque Madidi, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de este ecosistema que representa toda la diversidad boliviana, queremos entender, porque creemos que es desde la montaña que baja hasta abajo, ¿verdad? Explíquenos eso. Sí, el Parque Madidi incluye ecosistemas desde los 200 metros, donde hay vegetación amazónica, hasta los 5.000 metros más o menos. Bueno, la mayor elevación es 6.000 metros, pero ahí ya no hay vida, ya no hay vegetación. Entonces incluye toda la gama de ecosistemas que pueden presentarse a lo largo de todo este gradiente altitudinal. Vegetación de bosques de queñua, que son los ecosistemas más amenazados a nivel global, vegetación de yunga, bosques secos, Amazonía, es una síntesis de la vegetación que hay en Bolivia, ¿no? Cuando estamos hablando del Madidi, ¿cuáles son los servicios ambientales fundamentales que presta este parque? Bueno, al estar mayormente conservado, la mayor parte presenta ecosistemas boscosos, entonces toda esta masa forestal hace que regule el clima a nivel regional y a su vez regula los flujos de agua, porque el agua, la lluvia que se produce aquí, baja hasta la Amazonía y al haber ecosistemas boscosos esto hace que el agua no produzca inundaciones, ¿no? Entonces regula un poco el flujo del agua, por ejemplo, para que no se produzcan inundaciones grandes en el Beni, por ejemplo. Luego también protege un montón de especies de fauna, ¿no? Muchas de las especies de peces, por ejemplo, que se consumen en la Amazonía, en la llanura, vienen y desoban al Madidi y de allí se distribuyen a la Amazonía, ¿no? Entonces, bueno, esos son solo algunos de los ejemplos de los servicios ambientales que presta y además de mantener vivas las culturas nativas que hay allí, ¿no? Están los callaguayas, aitacanas, cejas, entonces prestan muchos servicios ambientales y sociales, ¿no? En esta región, más o menos, ¿cuántas especies exclusivas tiene de todo este parque nacional? Aproximadamente son como 1.000 especies que son endémicas y este número se sigue incrementando. Nosotros, en los estudios que llevamos haciendo desde hace 20 años, hemos descubierto como 200 especies nuevas. La mayor parte de estas especies son exclusivas del Parque Madidi, son endémicas y muchas están restringidas incluso a una serranía, a un cerro.
Y continuamente estamos describiendo especies nuevas. No hace mucho mandé para publicación una que le estamos dedicando al Parque Madidi. Es una especie relacionada con el guabirá de Santa Cruz, una fruta comestible, pero esta es endémica precisamente de los bosques secos del Parque Madidi. Y así todo el tiempo estamos descubriendo nuevas especies. Todavía seguimos estudiando el material que hemos recogido a lo largo de estos 20 años y este número de 1000 especies aproximadamente se va a seguir incrementando. Todavía más el valor para la conservación del Parque Madidi, ¿no? En cuanto a especies animales. De animales no manejo mucho los números. Pero es también una diversidad grande la que se tiene. Sí. La diversidad de fauna es igual impresionante, ¿no? Ahora, alguna vez habíamos encontrado algún comentario en sentido de que se pueden explotar algunas de estas especies productivamente por ser un parque nacional. ¿Se puede o no se puede y bajo qué características? Bueno, de hecho sí se explotan algunas especies. No sé si conocen la resina del incienso, resina del copal, que se utilizan bastante en las mesas, en las chayas, en rituales católicos incluso. La mayor parte de la resina que se consume para estos rituales tradicionales proviene del Parque Madidi, porque allí crece el árbol que produce esta resina y se hace una explotación sostenible, ¿no? Bueno, por lo menos eso es lo que se trata, ¿no? Pero este es un ejemplo de caso exitoso, por ejemplo, que genera recursos. La libra del incienso, por ejemplo, si mal no recuerdo, estaba ya por 150 bolivianos, ¿no? Pero también se explota el copal y estos son solo unos ejemplos de casos de cómo se pueden generar recursos explotando sosteniblemente la diversidad, ¿no? ¿Cuáles son los más grandes riesgos en este momento del Parque Madidi? A todas luces la minería, ¿no? Lastimosamente la mayor apertura a las actividades mineras está produciendo que haya una mayor intervención en los ecosistemas y por un lado es la afectación a la diversidad, ¿no? Y a los servicios ambientales. Luego viene la contaminación de los ríos, que eso probablemente mata a las especies de peces de las que se alimentan las poblaciones de indígenas más abajo, aguas abajo. De hecho, justo estaba leyendo una publicación que decía que los niveles de contaminación por mercurio son tan elevados que las poblaciones río abajo presentan concentraciones de mercurio 7 a 10 veces superiores a lo permitido a nivel internacional, ¿no? Entonces, la minería es una de las afectaciones. Y la minería no solo afecta a la diversidad, como estaba diciendo, sino de mi experiencia en campo he visto que produce una desestructuración social, cultural, porque la gente deja de producir los cultivos que tradicionalmente cultivaba, cambia su alimentación, su estilo de vida. Entonces, la afectación por la minería es grande, ¿no? Y es la principal amenaza en estos momentos. ¿Cómo andan los sistemas de cuidado, de control de todo este ecosistema del Madidi? Bueno, no hemos podido entrar ya desde que empezaron los problemas, ¿no? a trabajar al Madidi. La verdad no sé y preocupa bastante si realmente hay un control. Espero que sí, pero bueno, al parecer, según las noticias que salen en los medios de comunicación, al parecer no hay control y eso es lo que me preocupa bastante, ¿no? Porque no sé si estarán produciendo quemas en el bosque, si estarán extrayendo especies del bosque y justamente donde se están concentrando las actividades mineras es donde hay una elevada concentración de especies endémicas que se encuentran solamente en ese valle del río Tuichi, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupa y en realidad debería haber un control más efectivo de estas actividades, ¿no? Porque la minería viene aparejada con actividades ilegales. Esto no lo digo yo, son estudios que se han hecho a nivel internacional. Acarrea viene aparejada con muchos ilícitos como la extracción ilegal de madera, por ejemplo, que pueden estar afectando a las poblaciones de plantas que son endémicas, ¿no? ¿Ustedes cuántos proyectos están manejando y cuántas investigaciones allá?
En el Parque Madidi, bueno, nuestra línea principal al inicio era hacer el inventario del Parque Madidi, ¿no? Ya llevamos un buen muestreo, estamos entre las 7.000, 8.000 especies de plantas. Que han logrado identificar, ¿no? Sí. Y, bueno, y faltan todavía un montón de especies por describir. Ya se han descrito como 100 especies, tengo en cola todavía describir otras 100 especies. Y muchas de estas son endémicas, como les había mencionado antes, pero en los últimos años hemos ido cambiando nuestro enfoque de inventario a estudios más ecológicos, ¿no? Ver qué es lo que pasa con los ecosistemas, con las especies de plantas por el efecto del cambio climático, la relación con los factores del suelo, del clima, del uso humano. Y estos últimos años estamos tratando de, bueno, este último año al menos estamos igual tratando de hacer ya experimentos, viendo qué es lo que pasa si movemos una especie que se encuentra a mayores elevaciones con mayor frío, la trasladamos a menores elevaciones para simular un poco los efectos del cambio climático y ver si a esa especie el cambio climático le favorece o le perjudica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varios pequeños proyectos aparte del inventario, que son más ecológicos, ¿no? Ahora, alguna vez había escuchado que uno de los efectos fundamentales de estudios y que también son motivo de financiamiento es el ubicar algunas plantas que eventualmente tengan potencialidades para la industria farmacéutica. ¿Es verdad esto? Sí, en el herbario, donde es nuestra base, el herbario nacional que es dentro del campus de la UNSA, vienen constantemente, ¿no? Con los químicos, a que les identifiquemos su planta para ver qué compuestos químicos puede tener. Y sí, es algo que está en boga últimamente y es algo que necesitamos hacer porque al tener una enorme diversidad y tantas culturas que usan las especies de plantas para fines medicinales, es necesario saber cuál es el compuesto químico realmente que tiene efecto sobre la afección que dice tener por conocimientos tradicionales. Y eso es necesario validarlo haciéndolo estudios químicos para saber qué compuestos químicos y el efecto que tienen estos químicos. De hecho, no hace mucho, precisamente la universidad, gracias a esta colaboración entre los biólogos y los químicos, se llegó a producirse esta pomada, el chilcaflán, que es en base a la chilca, ¿no? que se usa para golpes, para inflamaciones, etc. Y así como este ejemplo de caso, debe haber bastantes especies de plantas que todavía habría que investigar para ver las potencialidades y los usos que se podría dar, ¿no? De todas maneras, la situación del Madidi al momento es ya preocupante o... Sí, es sumamente preocupante, ¿no? Bueno, el hecho de que nosotros no hayamos podido entrar a trabajar, por ejemplo, es un indicativo de que no se puede entrar y me imagino que también los personeros del Servicio Nacional de Áreas Protegidas tienen dificultades para entrar y para controlar las actividades que están realizando las empresas mineras. Sí, es realmente preocupante, ¿no? Pero sobre todo a nivel general la apertura que se ha dado a actividades productivas en áreas protegidas cuya potencialidad principal es precisamente resguardar servicios ambientales que son fundamentales para muchas poblaciones, como empezando por la generación y regulación del agua, ¿no? Más o menos, ¿qué superficie tiene el Madidi? Son como 2 millones de hectáreas, es un área protegida bastante extensa, pero es esta extensión precisamente la que permite conservar más efectivamente los ecosistemas y las especies, porque muchas especies requieren de fauna, sobre todo requieren grandes extensiones para poder desarrollarse y perdurar en el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias por la gentileza para poder ir conociendo la riqueza, la potencialidad que tiene el Madidi, ¿eh? No, con todo gusto y nada, animo a todos a que vayan a visitar el Parque Madidi. ¿Hay actividad turística en el Madidi? Sí, hay actividad turística, está un poco decaída, pero esperemos que se reactive como en el pasado, porque era un destino turístico
conocido a nivel internacional incluso, ¿no? Entonces tiene bastante oferta turística, hay mucho para ver, entonces sería bueno ir a visitarla de manera de contribuir a la conservación, ¿no?, del área protegida. Muchísimas gracias por la amabilidad. No, muchas gracias. Muy bien, así de esa manera tratamos de entender lo que es el Madidi. Cotidianamente queremos abordar estos temas para darle el valor que realmente merece y hacer algo por esto que puede correr riesgos fundamentales en virtud de toda la información que conocemos cotidianamente. Contigo, Henry. TVU. Televisión para ti.